Yo quiero compartir con ustedes hoy una enseñanza basada en la palabra de Dios. Y me acordé de los abuelitos. Los abuelitos no tenían computadora, los abuelitos no tenían muchas veces mucho conocimiento de matemáticas, de sumas, de restas, pero los abuelitos eran muy inteligentes para administrar los recursos y tenían unas bolsas o tenían unos sobres donde metían ahí su dinero y a cada parte de dinero le daban una responsabilidad. El día de hoy precisamente quiero compartir con ustedes una sabiduría financiera que se encuentra bajo tierra. ¿Sabía usted que bajo la tierra hay una economía impresionante de las hormigas? Y las hormigas nos enseñan cómo ser buenos financieros o economistas o cómo ser buenos administradores de nuestros recursos. Así que la sabiduría de las hormigas creo que nos puede ayudar el día de hoy a aprender algo muy importante. Vayamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 6, y dice, perezoso, dice, sigue el ejemplo. No que esos dos personajes sean perezosos, óigame, no. Los he puesto ahí porque siempre son muy risueños y siempre son muy generosos. Dice, perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe, ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento, guarda su comida en la cosecha. Entonces, el texto de la Biblia, el día de hoy, nos pone como ejemplo de finanzas ¿a quién? A las hormigas. Y dice, mira lo que hace. Dice, aprende de ella. Entonces, el texto de la Biblia nos está diciendo, hay algo muy positivo en las finanzas de las hormigas que yo tengo que aprender. Ahora vayamos a Proverbios 30, 24. Son los dos versículos o dos partes en la Biblia donde habla de las hormigas. Y la segunda vez que habla de las hormigas dice Proverbios 30, 24. Hay 4 cosas en la tierra muy pequeñas, pero muy ¿qué? Muy sabias. Entonces, estos animalitos son muy sabios. Debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría con nuestras finanzas. Y luego dice el versículo 25, las hormigas son pequeñas y sin fuerza, pero saben ahorrar. Saben guardar su comida todo el verano. Una pregunta. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos ahorros? No levante la mano. ¿Sabía usted que las noticias, sabía usted que los índices, sabía usted que las estadísticas nos dicen que la mayoría de las personas no tienen ni $1 ahorrado? El 85% de las personas que viven en los Estados Unidos no ahorra, no sabe ahorrar, nunca han aprendido ni ven necesario la importancia de ahorrar. Los últimos domingos yo he predicado acerca del perdonar, he predicado acerca del temor de Dios, pero hoy me ha parecido importante aprender lo que la Biblia dice acerca del ahorro. Y el versículo bíblico aquí me parece interesante porque dice, mira a la hormiga. Las hormigas no son fuertes, pero dice que son sabias. Las hormigas no necesitan un supervisor para hacer el trabajo, pero dice que sí son muy trabajadoras y disciplinadas. Las hormigas no tienen miedo de trabajar en el calor. Las hormigas, sobre todo, les gusta ahorrar para el futuro. Así que hay algo especial en las hormigas que Dios nos dice, analiza, mira y aprende. Y en el versículo 6 dice, le está hablando a una persona. Y parece que a esa persona no le gustaba mucho el trabajo. Parece que a esa persona le gustaba dormir mucho, así que le llama como perezoso. Así que está directamente hablando a una persona que no le gusta trabajar. Y luego el versículo bíblico le dice, mira perezoso, tienes que aprender algo muy importante. Tienes que dejar de dormir y ponerte a trabajar. Lo segundo que le dice es, mira lo que hace ese animalito y aprende de ese animalito.
Y una de las cosas que tenía que aprender el perezoso es que la hormiga es muy trabajadora. La hormiga camina grandes distancias. La hormiga lleva un peso que es 10 veces mayor que ella. Y la hormiga no le da miedo trabajar bajo el calor. Pero lo más importante es que durante el verano la hormiga no se come todo lo que ahorra, sino que lo guarda para otro tiempo. Lo que aprendemos el día de hoy aquí es que para Dios es muy importante cómo estamos administrando nuestros recursos. Y sobre todo, si estamos ahorrando. Seamos conscientes que todo lo que tenemos no es nuestro. Todo parte de entender que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de las vacas, pero no solamente de las vacas, sino de las montañas donde las vacas comen. Dios es dueño de todo y a usted y a mí nos ha dado recursos. ¿Para qué? Para que los administremos. Y hay 3 cosas que podemos hacer con los recursos que Dios nos da. Primero, podemos darle a Dios lo que es de Dios. Segundo, podemos gastar lo que tenemos en lo que nos gusta. Pero hay que tener cuidado de no seguir el ejemplo del hijo pródigo, porque era un buen gastador el hijo pródigo. ¿Era un bueno o era un mal gastador? La Biblia dice que era un bueno para malgastar. Y tenemos que decir, Señor, yo no quiero ser como el hijo pródigo. Y lo tercero que tenemos que aprender cuando Dios nos da recursos es cómo voy a ahorrar lo que Dios me da. El hijo pródigo aprendió con mucho dolor las consecuencias de ser un gastalón o ser un mal gastalón. Pero algo bonito en la historia del hijo pródigo es que aunque él malgastó sus recursos, él vino donde el padre lo rechazó. El padre tenía sus brazos abiertos. Yo creo que aquí hay una buena noticia para todos nosotros. Si en algún momento nosotros no hemos sabido gastar nuestras finanzas, podemos volver al Padre Celestial y decirle, Señor, ayúdame por favor. ¿Y usted cree que el Padre le va a ayudar? Claro que sí. Nuestro Padre Celestial es lleno de misericordia y de compasión por nosotros. Pero para eso nos da su palabra, para que sigamos unos principios de cómo manejar el dinero de Dios a la manera de Dios, administrándolo para usarlo aquí en la tierra. Y si miramos la Biblia nos dice que un principio fundamental que debemos aplicar en nuestra vida es el ahorrar. Pastor, pero ¿cómo voy a poder ahorrar si no me alcanza? No te alcanza porque no has aprendido a ser un ahorrador. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Es tan importante el ahorro que Dios dice que nosotros los abuelitos debemos pensar en el futuro, no nuestro, sino de nuestros hijos y nuestros nietos. Y dice Proverbios 13:22, el bueno o el justo dejará el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Hermano, qué bendición que yo pueda decirle a mis 3 nietos, a mi nieto Lucas le dejo esto, a mi nieto Lorenzo le dejo esto y a mi nieto Agustín le dejo esto. Y qué bonito que ellos puedan decir el legado de mi abuelo. Pero lo más importante es poder nosotros decir, mis nietos aprendieron de mí a ser un ahorrador.